Entonces, podríamos decir, doctor, que este protocolo 5 Rs nos habla de un protocolo a nivel molecular. Y de ahí, ¿cómo pasamos de esta resolución molecular a una resolución a nivel celular? Este es un fenómeno de la cebolla. Entender que lo que sucede a nivel celular, a nivel de organelos, a nivel molecular, se refleja a nivel celular, entre células. Y que ese cambio a nivel celular se manifiesta en sistemas completos: sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema metabólico, sistema inmune, sistema neurológico. Y que a final de cuentas esa comunicación entre sistemas se refleja en toda la biología humana o en la biología general. Entonces yo he diseñado las R's, las 5 R's, las 4 R's, perdón, y también tenemos ahora 5C. 5C. Y es que cuando a nivel molecular hemos avanzado, esto se va a reflejar como las capas de la cebolla, a otro nivel, y es a nivel celular. Y la primera C es de cohesión. ¿Qué es cohesión? Cohesión es la integridad de la membrana. La integridad de la membrana epitelial. La integridad de la membrana del endotelio. La integridad en sí de la membrana celular, de la membrana mitocondrial, se refleja integridad de la membrana celular. Lo que yo llamo la hipótesis de las membranas. Hace 25 años propuse yo que en realidad la enfermedad era un síndrome de desconexión. Y la desconexión entre células sucedía por falta de cohesión, de integridad de la membrana. Porque la integridad de la membrana lo que facilita es la comunicación celular. No puede haber comunicación celular si no hay cohesión. Y la cohesión permite cambios vibratorios que hablaremos más adelante, pero la cohesión es el principal requisito. Por eso, cuando hablamos de que hay comunicación celular, pero si no hay integridad, pues no hay fiesta, como decimos. Por eso cuando hablan alguien de nutrición mitocondrial, de nutrición celular, yo siempre digo que cuando alguien habla de nutrición mitocondrial, yo le digo, hay un requisito: debe haber mitocondrias funcionales. Y para que haya mitocondrias funcionales, debe haber membranas mitocondriales funcionales, es decir, cohesión membranal. La primera cohesión es la integridad, lo que llamamos anatomía funcional. Si no hay cohesión, no hay función. El prerequisito para la función es la cohesión. Así que la primera C es cohesión. Una vez que hay cohesión, puede haber cooperación. Y cooperación es otra cosa, es ceder mi ego. Yo le llamo el ego intracelular. Es ceder mi autonomía. Es decir, ceder pues, mi egoísmo como célula y cooperar con otras células. Cuando usted ve el estroma vascular, es un grupo de células, como adipocitos, fibroblastos, pericitos, células endoteliales, células inmunes, que coexisten en un microsistema. Y si hay cohesión, puede haber cooperación. Y la cooperación no es otra cosa que ceder mi egoísmo para cooperar con los otros grupos de células que viven en mi microsistema o en mi ecosistema pequeño. Porque me conviene. Porque me conviene. Porque si yo coopero en este sistema o microsistema, el estroma vascular, poniendo ese ejemplo, lo que ceda en cooperar el adipocito cooperará con el fibroblasto. Y si la célula inmune coopera con el adipocito, entonces el endotelio se verá beneficiado. La cooperación no es otra cosa, es ceder mi egoísmo, que usted recordará que el libro del gen egoísta,
Cada célula en su interior que contiene esos genes debe ceder ese egoísmo del gen, lo que yo llamo el egoísmo intracelular o el ego intracelular, que no es otra cosa que es decir, yo voy a hacer lo que mis genes me están predisponiendo. Pero entonces el epigenoma, es decir, los cambios intracelulares que hago como un reflejo de cambios en el estilo de vida, ese epigenoma a que apela a la resolución es el que domina el genoma, el epigenoma domina el genoma y le dice, vamos a cooperar. Cede tú parte de tu ego intracelular, de tu egoísmo como genoma, porque vamos a cooperar, porque nos conviene a todos los que vivimos en este microsistema. Eso es la cooperación celular. Pero también hay cooperaciones a distancia. Y la cooperación a distancia requiere coordinación. Y la coordinación no es otra cosa donde empieza a ver los ejes. En medicina funcional y en otras medicinas integrativas y regenerativas se habla, por ejemplo, del eje intestino-cerebro, del eje intestino-corazón, o del eje corazón-cerebro, o el eje intestino, tejido adiposo, corazón-cerebro, o eje intestino, tejido adiposo, hígado, o el eje inmuno-endocrino vascular. Por métodos de estudio lo hacemos, pero en realidad el sistema no le importa si tú trabajaste solamente en el eje intestino-cerebro y dejaste a un lado el eje inmunovascular. En realidad, la coordinación sucede cuando hay cohesión, cooperación, entonces hay coordinación. ¿Qué es coordinación? Es decir, yo cedo el mando a alguien. Es el timing, es el tiempo en que debe haber la coordinación. La coordinación es otra cosa que yo, por ejemplo, en mi eje intestino-cerebro, cedo el control a mi intestino para que se repare y a nivel molecular logre cohesión y entonces yo voy a cooperar. Entonces yo coopero, por ejemplo, con mi cerebro, en donde yo como intestino voy a cooperar con el sistema nervioso central, formando precursores de neurotransmisores de serotonina, dopamina, GABA, norepinefrina, que voy a donar, por ejemplo, serotonina, y la envío a través de la circulación hacia la barrera hematoencefálica en mi cerebro. Coopero, cedo, dono mis neurotransmisores intestinales y los dono al sistema nervioso central. Entonces yo coopero y cedo el mando temporalmente al cerebro. Luego el cerebro tiene que cooperar con el intestino y le puede enviar sustancias reparadoras, como a través del nervio vago, y favorece la capacidad antiinflamatoria, resolutiva, desde el sistema nervioso central, cuando hago yoga, meditación, cuando tengo mis creencias, mi manejo de emociones. Entonces dono al intestino la reparación y la resolución. Lo mismo que el hígado lo hace con el sistema cardiovascular. Yo coopero con el sistema cardiovascular, produciendo menos glucosa, produciendo menos triglicéridos. Luego el corazón tiene mejor salud endotelial y cuando tiene salud endotelial el corazón, yo coopero con el hígado y manejo menos flujo de sangre y le doy dando oportunidad de que haga desintoxicación. Eso es cooperación celular. Y debe haber coordinación. Decíamos que la cooperación es el preámbulo de la coordinación. Entonces, esta coordinación, donde yo cedo el mando, nos permite avanzar a la siguiente C, que es comunicación. Se habla muchísimo de comunicación celular, pero debe ser una comunicación efectiva. Porque tú puedes tener una comunicación, pero nefasta, entre órganos y sistemas, entre células. Y la comunicación tiene que ser clara, precisa y con intención. Esas son las claves de la comunicación. Si yo tengo coherencia, tengo cooperación, tengo coordinación, tengo comunicación. Y esa comunicación tiene comunicación efectiva. Pongamos el ejemplo de la resistencia a la insulina y a la leptina del tejido adiposo
al sistema nervioso central en el hipotálamo. Si no hay una buena comunicación entre las hormonas que produce el tejido adiposo, como leptina, una adipoquina o adipocitocina, esta debe producirse en gran cantidad cuando estamos acumulando demasiada grasa y debe mandar el mensaje hormonal, pasar la barrera hematoencefálica y comunicarse con el sistema nervioso central, específicamente con el hipotálamo, y decirle: demasiada energía acumulada, debe haber saciedad. Y estimular los centros de propio melanocortina para dar saciedad. Esta es una comunicación efectiva. En la enfermedad, al no superar los retos agudos, no hay buena comunicación y hay resistencia hormonal, y en este caso, de la leptina que produce el tejido adiposo al sistema nervioso central. Y cualquier señal hormonal bloqueada, la resistencia a la insulina, la resistencia a T3, la resistencia a la leptina, no es otra cosa que esta pésima comunicación. Y esa pérdida de la comunicación tiene un origen celularmente hablando, porque hay pérdida, repito, de la cohesión, de la cooperación, de la comunicación. Entonces, no hay una buena comunicación a final de cuentas. Y la siguiente C es la coherencia. ¿Qué es coherencia? Que toda comunicación celular tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación celular? Esto es trascendente en lo que muchos han dicho de manera peyorativa cuando yo doy una conferencia, pero ahora todo el mundo habla de esto. Todo el mundo habla de esto, que es que toda comunicación celular tiene que tener una coherencia, un sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de enfrentar esta respuesta resolutiva? ¿Cuál es el sentido? Debe tener coherencia. Toda comunicación tiene que tener coherencia. Imaginemos, por ejemplo, la comunicación cerebro-corazón. Debe haber una coherencia rápida. Hay una técnica que se llama técnica de HARMAT o matemática del corazón, que la Academia de Control del Estrés de los Estados Unidos diseñó, un programa maravilloso de hace más de 20 años que cooperamos con ellos en la comunicación cerebro-corazón. Ellos hacen algo que se llama coherencia rápida. Es un sistema de cardiofeedback donde se coloca un sensor en la oreja, se pide al paciente que respire profundamente, que tenga un pensamiento, primero sintiendo en su corazón, sus latidos del corazón y la emoción, porque del corazón recibe tanto la emoción como la actividad eléctrica del corazón. Y este debe comunicarse con el sistema nervioso central, y donde el corazón debe enviar más señales al cerebro que del cerebro al corazón. Llamamos coherencia rápida en este sistema de HARMAT, donde el corazón envía más señales eléctricas, magnéticas, hormonales, humorales hacia el cerebro que del cerebro al corazón, y donde se refleja por una actividad electromagnética, una actividad de electroencefalograma, una actividad electrocardiográfica coherente, donde en el mismo tiempo que el corazón envía la señal, lo recibe el cerebro en el mismo tiempo y forma. Y se da de una manera coherente esta comunicación. Una comunicación coherente en un sentido, porque el sentido en esta comunicación celular es que el corazón envíe señales emocionales, eléctricas, donde entre en paz, en tranquilidad y tenga un pensamiento coherente. Y la coherencia aparece cuando hay pensamiento de alegría, de comunicación, de felicidad. Y desaparece cuando hay frustración. Así que la emoción reside en el corazón y la coherencia entre estos dos grupos celulares pues debe darse solamente cuando hay, primero, cohesión, para que haya cooperación, haya después coordinación, luego comunicación y finalmente coherencia.